Buenas noches. Mi nombre es Pablo Quirós. Soy estudiante de Comunicación Social de tercer semestre y esta charla es basada en los apuntes y los temas que se tocaron en la clase de teorías de la interacción comunicativa. En esta asignatura hemos tratado las cuestiones referentes al signo, al lenguaje, a la comunicación, cómo estas se ven afectadas y afectan al contexto, o se ven afectadas por el contexto, es decir, la rama de la lingüística que trabaja esto que se llama la pragmática, y también cómo lo afecta la masa social, la historia y demás. Entonces, la estructura de esta charla será la siguiente. Comenzaremos hablando de los elementos lingüísticos y de la importancia del signo, básicamente de lo que es también, con el trabajo o en base al trabajo de Ferdinand de Saussure, lingüista del siglo XIX. También seguiremos con la obra de Peirce, Charles Sanders Peirce, también filósofo y lingüista del siglo XIX, quien nos hablará ya del modelo pragmático. Básicamente comenzaremos a hablar de la teoría de los actos de habla. Y él nos hablará principalmente de la semiótica según Peirce. Tendremos tiempo de hablar sobre las aportaciones al signo y a la retórica de Friedrich Nietzsche y también las aportaciones por parte de Michel de Foucault con respecto a las relaciones de poder que establece el lenguaje. Hablaremos de Austin, John Austin, quien dictó una conferencia que se llama How to Do Things with Words. También sobre los actos de habla, en los que propone unas metodologías. Y terminaremos con una rama de la filosofía del lenguaje llamada la ontología. Entonces, que es un trabajo propuesto por Miguel Echavarría. Comencemos. Ferdinand de Saussure habla del signo como la unidad más básica, más primaria, más elemental de la comunicación y del lenguaje, entendiendo por comunicación toda esta capacidad de interactuar y relacionarnos con lo existente y lo cognoscible en el mundo. Básicamente la comunicación es una forma de abstraer el mundo. Toda la manera en la que interactuamos con la realidad existente es una manera de comunicación. Entonces el signo es este elemento fundamental que nos lleva a hablar de tres conceptos o nociones diferentes: el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje, como todo aquel uso del signo que puede ser realizado o está en potencia de realizarse por un hablante. Básicamente toda aquella potencia de interacción. Por tanto, el lenguaje contiene todos los signos de todas las formas, tanto fonéticos como escritos, como en objeto, como en relación, como en propiedad. Incluso aquí podríamos hablar de la teoría de Platón sobre el mundo de las ideas, en el que habla precisamente de que la esencia de las cosas está en los objetos que las representan. Y esto fue una teoría desmentida o básicamente reformulada varios años después, o incluso podríamos decir un milenio y varios cientos de años después, por algunos de los filósofos del siglo XIX, que decían que realmente la esencia de las cosas
no estaba en su idea, estaba en el hecho de que existieran. Básicamente, eso es el lenguaje. La lengua es, ahora sí, un conjunto determinado de signos a la que se llega a través del consenso. Entonces, esto ya implica una masa particular de hablantes que llegaron a un consenso para comunicarse o interactuar de una cierta manera y a través de ciertos signos. Una lengua puede ser, por ejemplo, el quechua, porque todos los integrantes de la comunidad quechua entienden o deben entender el quechua. El habla es algo mucho más pragmático, mucho más de contexto, porque hace referencia a cómo cada individuo o cada persona interlocutor que hace parte de la interacción comunicativa se relaciona con su forma de hablar, es decir, cómo cada persona habla. Y esto está dado por el contexto, por la sociolingüística, por la crianza, la educación, las capacidades fonéticas, los sentidos, la forma de abstraer el mundo, un montón de cosas. Con esto salvado, podemos hablar entonces sobre las tres características del signo: arbitrariedad, mutabilidad y carácter lineal. Entonces, básicamente, el signo es arbitrario porque se le es impuesto a las comunidades. La masa de hablantes no tuvo la posibilidad de elegir los signos que iban a utilizar para comunicarse. Esto es la arbitrariedad. La inmutabilidad del signo, dice Ferdinand, que se da debido a que realmente el signo es de una manera, es rígido, porque un hablante por sí mismo no puede llegar y cambiar el signo porque quiso. No puedes llegar y decir un día que una planta se llama un cristal, porque entonces ahí se rompe con la regla del consenso, ¿cierto? Que es como este contrato de habla que tenemos para entendernos entre todos los que hacemos parte de una misma comunidad o masa de hablantes particular. Pero también dice que puede ser mutable. ¿Por qué? Porque entra en juego el elemento del tiempo, de la historia, en el que la masa de hablantes, que evoluciona constantemente, cambia y es cambiada por su forma de hablar, su forma particular de ejercer la comunicación. Entonces, claramente, con el tiempo pueden irse introduciendo cambios o reformas dentro de este signo que es supuestamente o esencialmente arbitrario. Luego vamos a hablar sobre ya el modelo pragmático, comenzando con Peirce, Charles Sanders Peirce, quien es el primero que habla sobre la teoría de los actos de habla, o es básicamente la introducción a través de la semiótica, que es el estudio de los signos. Charles Sanders Peirce, dentro de todos sus postulados, habla principalmente de las características que tienen los signos al ser usados, principalmente de una relación muy curiosa de 3 y 3 elementos. El primero son unas relaciones que existen. La primeridad, que es básicamente la relación, no es la relación, es la existencia misma de las cosas, ¿cierto? Es la realidad cognoscible y abstraible, o simplemente es la realidad que interactúa con otra materia para existir, no necesariamente con el sujeto. La segundidad, que es como el sujeto o la materia interactúa con esta realidad, ¿cierto? En este objeto de realidad. Y la terceridad, que es cómo se interpreta esta relación. Por el otro lado tenemos la relación triádica entre el primer objeto, que es el signo, el segundo, que es el objeto, y el tercero, que es el intérprete. Básicamente, para expresarlo en palabras, signo,
una puerta verde. Objeto. ¿Cómo entiendo esta puerta verde? ¿Qué me dice esta puerta verde? Que aquí es donde entra la causa-efecto, ¿no? Donde entra la relación inversamente proporcional de fuerzas. Yo hago sobre la puerta lo que ella hace sobre mí y viceversa. Entonces, básicamente, el momento de yo conocer esa puerta, empiezo a interactuar con ella y empiezo a decir, ok, la puerta me sirve para abrir y cerrar. Y ya el tercero, que es el intérprete, es como la puerta la empiezo a conocer a través de una relación que me dice, ok, esa puerta me sirve para entrar o salir de un lugar. Seguimos con Nietzsche y Foucault. Nietzsche básicamente tiene un postulado importantísimo sobre cómo cambia el ser humano a través del lenguaje y cómo nos cambia el lenguaje, cómo nos dimensiona las proporciones de la realidad que tanto podemos conocer o que tanto no podemos conocer a través del lenguaje, que esta es una de las herramientas principales, básicamente definir qué tanto del mundo conoce el individuo a través de su lenguaje, porque es a través de este que conocemos el mundo, porque es a través de este que interactuamos con las cosas y que las llegamos a conocer o abstraer. Entonces Nietzsche dice básicamente que el hecho de llamar o nombrar las cosas es un acto violento. ¿Por qué? Precisamente por la arbitrariedad del signo. Es un acto violento porque estás imponiéndole a una cosa un nombre que no necesariamente refleja su esencia. Entonces, en el momento en el que empiezas a llamar al mundo, lo estás intentando contener en la palma de tu mano. Cuando la realidad en la que existe ese objeto que intentaste nombrar es completamente vasta e infinita. Ese es un apartado muy importante porque explica cómo se empiezan a dar las relaciones de poder entre lo conocido y el que intenta conocer, que es básicamente lo que también nos dice Michel de Foucault, que es cómo el lenguaje nos ayuda a relacionarnos a través del poder. Michel de Foucault dice que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Así que el poder es toda esta capacidad o esta potencia que tiene un individuo para hacer cosas con lo que dice o cosas con lo que comunica. Básicamente, dirigir un objeto o un interlocutor a través del lenguaje. Hacer o hacer decir. Esto es el poder. El poder es básicamente una relación en la que el que tiene más capacidad de conocer es el que va a tener más capacidad de hacerte hacer o hacerte decir lo que quiere que tú digas o hagas. Por la misma línea, podemos irnos hacia Austin, que básicamente él define las cosas que se pueden hacer al hablar. Entonces habla sobre los actos que mandan, que bueno, es algo que no hemos profundizado. ¿Cómo es posible que la comunicación haga cosas? How to do things with words. Pues básicamente esto se da a través de los actos de habla como tal, que son 3. El locutivo, que es la actividad de enunciar, básicamente la actividad de decir. El ilocutivo, que es lo que yo quiero lograr con ese enunciado, que básicamente me incluye solamente a mí y a mi mensaje. Y el perlocutivo, que es donde traemos al interlocutor, al destinatario del mensaje. ¿Qué es lo que yo logro hacer a través de mi mensaje? No necesariamente con una acción que salga de mí, sino también con una reacción del mundo. Entonces, si yo te hablo, que tú logres mirarme, que tú logres entenderme, que tú logres, si te digo, ven, tú logres venir, que tú logres decir, no, no puedo. Eso ya es un acto. Y con esto nos dirigimos hacia el último postulado, que es el de Chavarría, que es sobre la ontología del lenguaje, que nos habla básicamente de cómo hacer cosas
transforma nuestra realidad. Entonces acá es donde entramos en una relación muy curiosa y peculiar, en donde estamos en permanente evolución, constante desarrollo. El interlocutor o el emisor del mensaje emite un enunciado. A través de este enunciado intenta conocer su realidad, pero no solo la intenta conocer, sino que la transforma, la cambia y asimismo esta realidad, que es el segundo elemento de la relación, transforma al que intenta conocer. Y así se va dando un proceso evolutivo en el que transformamos al mundo mientras decimos cosas y hacemos cosas con lo que decimos. Porque efectivamente las acciones también transforman. ¿Qué significa que transformen? Significan que cambian drásticamente o radicalmente la esencia de las cosas. No, qué pena. La esencia de las cosas no. Cambian drásticamente la idea que tenemos sobre las cosas, que no es lo mismo que la esencia. Entonces, al cambiar drásticamente la idea que tenemos sobre las cosas, al conocer más o al conocer menos, somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, a la mentalidad. Es que incluso esto se utiliza mucho dentro del mundo del coaching. Y así es como logramos hacer cosas mientras nos comunicamos, hacer que el otro haga, hacer que el otro diga, piense. Básicamente, cuando yo digo voy a salir a caminar, estoy transformando el mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy transformando el momento, ¿cierto? El momentum lo estoy transformando, porque me estoy predisponiendo a realizar una acción que ya físicamente va a cambiar todo mi espacio. Y segundo, porque yo estoy preparando al mundo para mi acción. Entonces, básicamente, sin necesidad de caminar, yo estoy transformando al mundo solo con decir que voy a caminar. Espero que esto ya quede muy claro. Les agradezco mucho por la atención prestada y que tengan una feliz noche.